Bendiciones, amados y amadas que nos están sintonizando en este momento a través de este espacio televisivo. Este es su programa de Mujer a Mujer, con el propósito de llevarle a usted revelación de las cosas grandes y maravillosas que Dios es capaz de hacer. Siempre les compartimos y también les estamos diciendo que Dios tiene propósitos exclusivos y determinados con la vida de cada mujer. Así que si tú eres una mujer, por favor, mantente atenta a la expectativa de todo lo que en este momento vamos a compartir contigo para que te enteres de que Dios es real y Dios puede cambiar nuestra vida como mujeres casadas, que Dios sigue estando ahí al lado nuestro para ayudarnos. Dios es un Dios de restauración y este programa y este ministerio de Mujer a Mujer está a favor de ustedes las mujeres, con el propósito de que la mujer encuentre destino en Dios, que la mujer sea fructífera, que ya la mujer salga del tanto llorar, lamentarse y se dé cuenta que la vida no ha terminado, que hay algo nuevo que puede suceder en su vida. Así es que en esta hora yo tengo aquí a una hermana preciosa, una pastora del reino del Señor, que, bueno, dicho sea de paso, pastorea con nosotros también en el Ministerio Internacional Mi Viña. Ella y su esposo están a cargo de una de las obras del Ministerio Internacional Mi Viña, acá en Tegucigalpa, y Dios trabajó mucho con ellos como pareja, pero en esta hora vamos a compartir más de su testimonio, y es la pastora Erika Ayala de Paz. Es una mujer de Dios. Ella ya pues tiene 15 años de conocer al Señor Jesucristo, con 27 años de estar casada, tiene 2 hijos y ya es abuela, también tiene sus 2 nietos. O sea que la hemos invitado acá a este espacio de Mujer a Mujer para que podamos juntas, ¿verdad?, compartir para ustedes y que ustedes sean edificadas y que Dios traiga un cambio poderoso a sus vidas. Así es que, hermana Erika, pastora, bienvenida a este programa de Mujer a Mujer. Aquí hay cantidad de mujeres, no, y de hombres también que nos están viendo, porque los programas son tan buenos que las esposas le dicen a los esposos, quédate aquí, o le dicen al hijo, ven y mira lo que están diciendo en este programa. Así es que por eso le pedimos que permanezca ahí con nosotros. Bienvenida, y vamos a tener un tiempo a caminar, ¿verdad?, en ese camino suyo, valga la redundancia, porque estos son esos testimonios que le damos gracias a Dios también por cada mujer que como tú abren su corazón para hablar de su intimidad, porque eso es un testimonio. Uno abre su corazón para hablar de su intimidad, de las cosas que le han sucedido, de los dolores, pero también de las cosas maravillosas que el Señor ha hecho. ¿A los cuántos años te casaste? Me casé a los 21 años. A los 21 años, enamoradísima, me imagino, ¿verdad? Sí, con el príncipe azul que uno espera siempre. Con tu príncipe azul. ¿Y cuánto tiempo fueron novios? 5 años. ¿Cómo fue ese noviazgo? ¿Cómo fue que decidiste casarte con el pastor Jorge Paz? ¿Y cómo fue esa vida, pues, esa vida matrimonial? Aquí lo que tratamos de hacer es una charla así, platicando para compartirle al pueblo. Ahí va saliendo de nuestro interior y nuestro corazón, ¿verdad?, para compartirle al público. Pues como siempre, cuando uno recién casado, ¿verdad?, uno va con unas grandes ilusiones de que ese novio sea un príncipe azul, pero a medida del tiempo, de los años, eso se va prácticamente deteriorando. Ese amor que supuestamente uno se casa con un gran amor, pero a medida del tiempo, ese amor se va terminando, se va deteriorando, a veces por los mismos portes del cónyuge y aún de uno mismo. ¿Y tu esposo era un hombre tranquilo o era que entiendo que él tomaba mucho, ¿no? Desde que éramos novios, sí, yo sabía que él tomaba mucho, sí. Pero a medida del tiempo, ese vicio fue más bien prosperando en él. Wow. De una manera de que fueron tiempos muy difíciles, porque cuando un hombre toma,
ahí se va todo lo que es la economía, y no solo la economía, sino que también el maltrato. Claro. Y eso, los niños también miran lo que son pleitos, y eso no solo uno es el que se deteriora, sino que también los niños son los más afectados. Claro, los hijos son los más afectados. ¿Y él era violento? Pues en lo que respecta, cuando andaba bolo no era tan violento. No era violento, pero sí era un hombre de que el sueldo que le daban prácticamente llegaba sin nada de sueldo. Wow, ¿y cómo le hacías tú? La verdad de las cosas de que ahí yo tenía que jugármelas para poder mantener aún nuestros hijos. Pero sí, lográbamos con dificultades, pero sí, lográbamos a que hubiera a veces comida, no como uno espera, pero sí siempre la escasez. Porque él gastaba su dinero que ganaba de su salario, lo gastaba en la bebida. Tremendamente, porque él, claro, la bebida, eso él lo iba prosperando más y más, de a medida que no solo era los viernes, sino que aún hasta el resto de los otros días tomaba. Entonces eso llegó a agudizarse de una manera de que sí llegué a un momento de clamar a Dios y de buscar una respuesta, y fue de esa manera que vine a Cristo. Porque tienes 27 años de casada y hace 15 viniste a los caminos del Señor. Me pasaron unos buenos años que pasaste, ¿verdad? Sí, fueron bastantes años. Fue eso como etapa que pasaron. Primero fue la bebida, y cuando hubieron una etapa de que solo era bebida, pero después vino otra etapa donde ya venía el adulterio. Ahí fue donde realmente, como dice, rebalsó el vaso, todo aquello de que me estaba agobiando del alcoholismo, vino a agudizar aún más lo que fue el adulterio. O sea que él era adúltero con una, con otra, o tenía una sola, una amante. La verdad que era con varias. Con varias. Eran con varias, tan así de que él decía que me llevaba las muchachas para ayudarme en la casa, y eran amantes de él. Eran amantes de él. Sí. Y aún así también, aún la última que tuvo fue una vecina. Y aún hasta con una prima. Entonces era excesivo. Era por lo mismo de que, como dice la palabra, ¿verdad? Que cuando se unen, allí son los mismos legiones que hay en aquella mujer, son transferidos a ellos. Entonces, aunque él tal vez quería salir de eso, no podía por las mismas ligaduras. Pero cuando ustedes platicaban y él estaba sobrio y todo eso, él te decía, o él te pedía el divorcio, te decía que se quería divorciar, o él era un hombre que quería mantener su hogar. ¿Cómo era la...? Sí, él nunca me dijo divorciémonos. Siempre él quería hacer lo que él quería, pero siempre querer estar en la casa. Pero sí, cuando ya llegó ya el límite, ya del adulterio, sí, allí sí fue cuando yo realmente no soporté. ¿Y cómo lo descubriste tú? ¿Cómo te diste cuenta vos que la atadura de él, de tu esposo, no era solo el alcohol? ¿Cómo te diste cuenta de que realmente él estaba atrapado y atado a los asuntos del adulterio? ¿Cómo descubriste? Lo descubrí por el hecho de que no era el mismo, hacía lo que le hiciera, lo que le hacía, todo le ofendía. No era como en la etapa de cuando él tomaba, que era muy diferente, pero siempre él era servicial. Cuando él ya se metió en el adulterio, ahí fue cuando yo ya realmente miraba los cambios en él. Las atenciones que tal vez tenía que hacer conmigo no las tenía. Sí. O sea que, ojo para aquellas mujeres, ¿verdad? Porque, bueno, de eso se trata, que hablemos de los testimonios y de las situaciones que vivimos en el hogar,
Porque hay algunas mujeres que, ¿verdad? A lo mejor quizás están pensando que su marido no está haciendo, no anda con otra, pero siempre he escuchado que uno de los síntomas, en algunos casos, no siempre, es que la mayoría de hombres inmediatamente cambian con la esposa. El trato ¿Verdad? El trato, el sí, trato. cambia. Le repugna, ¿verdad? Y aún en lo íntimo. En lo íntimo, sí, también. Sí, ahí es donde uno también, uno echa de ver, cuando realmente no anda bien las cosas. Las mentiras se agudizan. Sí, ¿verdad? Sí, eso va aumentando más. Qué tremendo que el hombre adúltero generalmente es bien mentiroso, ¿no? Porque tiene que justificar, ¿verdad? En la ausencia de... Sí, Claro. porque cuando, imagínense, la primera etapa de él fue el alcoholismo. Claro. De allí se añadió lo que fue al adulterio, entonces, claro, ahí es donde yo rápidamente noté que realmente él me estaba siendo infiel. Pero lograste descubrirlo así como realmente, como uno dice, agarrarlo con las manos en la masa. De que sabías a ciencia cierta que era con determinada persona. Sí lo descubrí cuando él viajaba para Santa Rosa de Copán. Lo que yo noté era de que él tenía costumbre de echar solo un par de zapatos y una mudada nada más. Y esa vez noté yo de que ya no estaba echando una ni un par de zapatos. Y allí fue cuando yo noté de que realmente era algo que sucedía. Entonces, algo sentía yo en mi corazón de que él iba con alguien. Y en efecto, así fue. Traté yo de vigiarlo. De averiguar. Y sí, en efecto, allí fue donde logré yo a saber quién era. Que fue una de las últimas, pues. Porque con las otras sí no descubrí quién era, pero la última sí descubrí quién era. Y allí fue cuando yo sentí que el hogar prácticamente ya se había terminado. Y allí clamaba, aunque no conocía a Dios, pero Dios siempre escucha. Claro. Dios no es indiferente al dolor del ser humano. Claro. Porque por eso dice en la palabra, clama a mí y yo te responderé. Así es. Y una de esas tantas noches que él ya se había ido de la casa. ¿Porque se fue de la casa? Se fue de la casa. Se fue de la casa y él... ¿Tú lo echaste o él decidió irse? Él decidió. Ya todo, ya no podíamos vivir ya juntos. Me imagino que tú le reclamabas bastante. Sí, claro. Era una mujer sin Cristo, no iba a ver lo que es prudencia ni sabiduría. Entonces uno mismo con el comportamiento trata de echar al marido. Sí, claro. Alejarlo más. El dolor y todas esas cosas que a veces no se sabe cómo manejar eso. Y fue una de las mañanas donde yo le dije a Dios, Dios, haz lo que regrese. Y decía yo por mis hijos, porque no quiero que mis hijos pasen lo que yo pasé sin madre, sin padre. Fue una manera que me acuerdo yo que yo clamé a él como nunca jamás le había clamado. Tan así que fue tan respondida la oración de que al día siguiente él ya estaba en la casa. Y fue cuando él me dijo, estoy aquí para regresar. Entonces fue cuando yo le dije, sí, está bien, regresa porque los niños no pueden estar sin padre. Entonces fue cuando él me dijo, no, Erika, no solo por los hijos, sino que por nosotros. Entonces fue cuando yo acepté que regresara, pero no era todo eso, pues porque mi corazón estaba herido, ya estaba la desconfianza, porque como cuando se rompe la confianza hacia el hombre, allí es donde se deteriora todo y era bien difícil mantener la relación que teníamos que tener. Y fue cuando yo miraba de que no los podíamos aún entender, era mayor el conflicto que había. Yo tenía a mi hermana que era menor de todas y que fue la primera que vino en Cristo, donde ella iba yo y yo le contaba todas mis congojas. Decía yo, mi paño de lágrimas. Imagínense, una
una mujer que no conocía lo que es estar casada, estaba soltera. Lo único que sí, ella fue cuando me dijo, mira, Erika, no te puedo aconsejar porque no tengo experiencia como mujer casada, pero una cosa sí te digo, hay un Dios que es todopoderoso y que te lo he dicho, lo que tenés en tu hogar, nadie lo puede componer, porque hágale, lo que vos le hagas a tu marido, no lo vas a cambiar. Así es. Porque solo Dios te lo puede cambiar. Entonces fue cuando yo le dije, para que Dios arregle ese hombre, le dije yo, el corazón me lo va a hacer tirar, le digo. Hasta el manicomio puedo ir, le digo, porque ya no soporto. Porque padecía también de depresión. Claro. Y entonces me dice, Erika me dice, vos podés probar a Dios. Entonces fue cuando me dice ella, ¿por qué no lo probás? Me le quedé callada. Y esas palabras me fueron resonando en mi mente. Wow. Y estaban días con aquello. Y cuando ya realmente ya estaba aquello, que estaba peor, fue cuando yo le dije al Señor, Señor, si tú arreglas mi esposo y le das trabajo a mi esposo o me das a mí, yo te prometo que yo me voy a congregar. Porque también en esa temporada había escasez, porque la finanza se había ido. Claro. Habíamos quedado prácticamente arriesgando también a perder aún la casa. Pues que el Señor me responde, ya miraba yo que ya Dios proveyó lo que fue un negocio de que sí estaba la mano de Dios, porque en poco tiempo vimos las finanzas cómo subió. Pero a todo esto, él no se congrega. Y él no se congrega. Y tú tampoco. Prácticamente yo al Señor no le cumplí. Mire cómo se cumple la palabra donde dice que es mejor no prometer que prometer y no cumplir. Eso prácticamente me vino a mí en mi corazón de que yo a él no le había prometido. No le había cumplido. No le había cumplido. Entonces, ¿qué pasó con eso? Eso vino a agudizar aún más, donde en el extremo de que antes no me pegaba y en ese tiempo sí llegó un momento que casi me mata delante de mi hijo. Y de a tu mi hijo, de mi hijo mayor. Entonces mi hijo fue cuando se levantó y le dijo, chiquito miraba, le dice, cómo maltratabas a mi mamá, pero esta vez yo no te voy a dejar. Y fue cuando él se le paró y se le metió en medio. Entonces vino él y lo empujó, y en lo que mi hijo lo empuja, ahí estaba la olla de presión en la estufa y lo ha tirado a él en la estufa, encima de la estufa. Yo miro de que como mi esposo se levanta, agredirlo a él, entonces ahí fue cuando yo me metí. Porque sí, miraba que ya mi esposo estaba, pero fúrico. Sí, ya estaba fuera de sí. Ya estaba fuera de sí. Entonces allí iba a ocurrir una tragedia. Y yo creo que allí Dios obró también. Ahí vimos que sinceramente allí Dios tomó control aún allí. Entonces, ¿qué pasó? Cuando yo reacciono, es cuando ya miro ya vi ese caso, ya claro. Miraba que ya era incontrolable, era como un infierno. Fue cuando como que el Espíritu Santo me trajo a memoria lo que yo le había prometido a él. Habías prometido. Y no cumplí. Entonces me le arrodillé a Dios, yo le pedí perdón. Y le dije al Señor, esta vez sí lo voy a cumplir. Wow. Esta vez sí yo te voy a cumplir, Señor, me voy a empezar a congregar. Entonces ahí fue cuando yo me empecé a congregar y me agarré más de Dios y empecé a tener ya experiencias con Dios. Cuando yo empecé a tener experiencias con Dios, dije yo, eres real. Pero a todo esto, mi esposo seguía igual, aún nada peor. Que ver, nada que ver. Y entonces, pero aún así, que fue el Espíritu Santo que me daba fortaleza y que sabía yo que
de que Dios era real. Entonces ahí fue cuando yo me agarré más de Él y ahí era cuando yo ya tenía una comunicación con Dios. Ya me levantaba de madrugada a orar aún más. Entonces eso como que me daba más fortaleza, porque me sentía en ese tiempo, me sentía como que estaba sola completamente, no tenía hijos, porque los tenía, pero prácticamente mi esposo trataba de que sus hijos fueran con él. Aún lo defendían a él en ciertas ocasiones. Y como que él trataba aún de como comprarlos con dinero, con todo lo que ellos pedían, como sea, él le conseguía, pero con una segunda intención de llamarla el amor de él. Sí, entonces me sentí prácticamente tan sola, y ahí fue cuando yo le dije al Señor, solo a ti te tengo. Y sí, iba viendo paulatinamente la mano de Dios. Cuando surgió todo eso, en aquella época que Él prosperó y todo, nosotros quedamos otra vez en la lona. Entonces, allí fue cuando yo me agarré de Dios y le creí al Señor sobre lo que era el diezmo, el ofrendar. Y también ahí el Señor me respondió y poco a poco iba viendo cómo Dios los iba prosperando nuevamente. Sí, porque allí también hay en la única parte donde dice que nosotros podemos probar a Dios. Claro. Y era ya la segunda vez donde yo probé a Dios. Claro. Que fue con los diezmos, y realmente que sí, eso es real. Dios contesta y vi aquello yo de que Dios contestaba las oraciones y cuando fui siendo fiel en el diezmo y en las ofrendas, vimos la mano de Él. Pero a todo esto tu esposo no estaba tocado. No, él todavía no, pero iba allá esporádicamente, porque cuando yo vine a Cristo, primero me afirmé yo, y era allí cuando yo declaraba la palabra de Dios hacia Él, y aprendí a caminar y a ser hacedora la palabra de Dios. ¿A los cuántos años vino él a Cristo? De que vos confesaste al Señor, y después ¿cuánto tiempo pasó? Pues yo tenía 1 año ya que yo ya estaba ya bien afirmada al Señor cuando Él vino. No fue tan largo el tiempo. Fue bien pronto. Y creo que más que todo, creo que lo que funcionó bastante fue porque me aferré tanto en la palabra de Dios, y que cada parte de la palabra de Dios que miraba yo que yo la podía aplicar a la vida matrimonial, yo lo hacía. Entonces, eso ayudaba mucho. Gloria a Dios. Donde el Señor siempre me hablaba a través de la palabra, la mujer prudente edifica su casa. Entonces yo cada día que yo me levantaba, yo le decía al Espíritu Santo, ayúdame a ser prudente. Ayúdame, Espíritu Santo, a hablar cuando tengo que hablar y a callar cuando tengo que callar. Porque así como estaba él, era como cuando yo hablaba, aún más se ofendía él. Claro. Aún ni dándole yo el por qué se enojara. Entonces como que me daba temor hablarle más bien. Claro. Porque cualquier palabra que yo le dijera para él era ofensa. Entonces eso tenía cuidado. Wow. Qué tremendo, ¿verdad? Pero también es bien satisfactorio, bien grato ver hoy cómo están ustedes y todo lo que Dios ha hecho. Así es que yo sé que hay muchas mujeres que están viendo, muchos hombres que están viendo este programa. Imagínense la vida de donde viene Erika, todo lo que ella vivió con un hombre alcohólico, que le pasó, ella tuvo que vivir situaciones de escasez económica, pasó necesidades, porque usted lo sabe, el alcohólico primero trata de solucionar el asunto de su vicio y el resto de cosas pues no le importa, no tiene dominio ni control de su propia vida. También el asunto del adulterio, lo que ella tuvo que vivir con una, con otra y con otra mujer que anduvo su esposo, al grado de también físicamente agredirla. Mire, usted está oyendo, esto es real.
estas cosas pasan, esto es lo que sucede en Latinoamérica, pero no nos vamos a quedar solo con esto, de lo que ella ha vivido, del dolor que ha vivido, sino de las cosas buenas y maravillosas que hace el Señor. Así es que por favor no se vaya a retirar del televisor, no nos vaya a cambiar, porque nosotros vamos a continuar aquí con usted compartiéndole y que veamos este final feliz de cómo es que Dios trabajó con la vida de ellos. Amén. Ya regresamos.